es una lástima lo que está ocurriendo, no tenemos ni idea de cuál va a ser el futuro de toda esta situación y en qué va a desencadenar. Y lo que se ha podido ver, yo creo que son dos cosas. Uno es, digamos, voy a hacer un resumen de lo que ha ocurrido, sin ser muy detallista de lo que ha ocurrido en cada país o cómo ha manejado cada país esta situación. Pero lo que sí se ha visto es cómo la gente fácilmente delega su propia responsabilidad en el Estado, ¿no? Y cómo delega sus decisiones y su manera de actuar en el Estado. Que papá Estado me diga qué tengo que hacer, qué es lo que me conviene hacer, que si puedo salir a la calle o no puedo salir a la calle, tengo que usar barbijo o no tengo que usar barbijo. Como de alguna manera pensando que el ser humano no piensa y no puede hacerse responsable por sí mismo. Somos responsables para votar nuestros gobernantes, pero después no podemos ser responsables para decidir cómo asegurarnos nuestra propia salud, nuestra propia seguridad. Y yo creo que es parte también de la educación que venimos teniendo, que nos ayudan, nos enseñan a ser obedientes y nos enseñan a esto del sacrificio, ¿no? Porque también otra de las cosas que se han visto es, por ejemplo, no sé cómo es ahí en Perú, pero acá en Argentina estamos todos encerrados hace 90 días y básicamente uno de los argumentos es, bueno, no podemos poner a la gente vulnerable en riesgo. Entonces están sacrificando a todos los no vulnerables, que no pueden trabajar, no pueden salir, no pueden hacer deportes, no pueden hacer nada de su propia vida, por un pequeño puñado. Pequeño que es el vulnerable. Tampoco tenés que hacer de la otra manera, es decir, tampoco tenés que sacrificar a los vulnerables por los no vulnerables y que cualquier persona que sabés que positivamente tiene coronavirus que vaya por la vida como si nada. Pero acá no es cuestión de sacrificar a unos y de sacrificar a otros, como esta visión que tenemos de que todas las relaciones son suma cero. Entonces, alguien vas a tener que joderle la vida, perdón, ¿no? Pero, y está mal visto, digamos, no es así. Entonces, yo creo que nadie quiere contagiar a nadie, digamos, hay que pensar que la gente también es racional y benevolente, y tu idea no es andar esparciendo los bichos digamos, el bicho a todo el mundo. Es que hay gente así, la hay, pero habrá que tratar de detectarla y ponerle la sanción que corresponda, pero después apelar a la responsabilidad, que si yo considero, yo quiero tomar un riesgo de salir a la calle, sé que no tengo el coronavirus, puedo salir a la calle, puedo salir a trabajar, pero al mismo tiempo me puedo poner un barbijo y lavarme las manos y hacer las cosas que corresponden, ¿por qué no he de poder hacerlo, no? Entonces, y si pensás que tenés algún riesgo, bueno, decir, bueno, no me voy a acercar a mis parientes que son más viejitos o que tienen alguna enfermedad, pero dejar la responsabilidad un poco más en la gente, que la gente sabe cómo actuar y que no es tonta y que no es inútil y que no quiere que todo el mundo se muera. Es decir, que la probabilidad de que haya gente así es ¿cuántas hay? Una en cuántos millones. Entonces, confiar más en la gente, que si te pueden votar a vos como político, bien pueden ser responsables de su propia vida, ¿no? Así que yo lo que a mí me da miedo es que a veces uno piensa, ¿no? Si los gobiernos que tenemos no están de alguna manera también probando cuán ovejas somos y en qué momento vamos a saltar. Y si están usando un poco todo esto también para volverse más autoritarios en el futuro. No lo sabemos, digamos, la bola de cristal no la tenemos, pero es un poquito preocupante la situación. Así que tenemos que reforzar los tipos de actividades que hacemos nosotros justamente para generar el cambio cultural que nos va a fortalecer un poco como sociedad y como individuos.